Já estamos gravando. Então, boa tarde a todos e a todas, bem-vindos a mais um projeto, né, em parceria da Rede de Museus, o curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais da UFPEL e a CORE-RS, né, mais um projeto dessas conversas online que vão acontecer durante o ano. Nossa primeira sala do ano, então teremos a presença muito bem-vinda do professor Javier Bueno de Vargas, né, da Universidade de Sevilha. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite de participar dessa conversa. E agradecer a Mariana por continuarmos na parceria, né, desse evento. Acho que ela está com problema no áudio, mas assim que ela conseguir conectar, depois ela fala alguma coisa. Então, eu vou passar a palavra para a Karen, né, que vai fazer a apresentação do nosso convidado da tarde. E algumas informações antes de passar a palavra para a Karen, informar que a certificação pode ser feita no link que está no chat, né? Depois nós temos que resolver alguma questão de número de passaporte, CPF para os estrangeiros, porque a gente aqui no Brasil utiliza o CPF para enviar os certificados pelo sistema da UFPEL. Mas qualquer coisa entraremos em contato via e-mail para enviar esses certificados, se não forem pelo próprio sistema da universidade, tá bem? Mas, por favor, preencham o formulário, né? Porque lá ali nós teremos todos os dados de vocês, e-mail, instituição, nome completo, para o preenchimento correto da certificação. Então, agora eu vou passar, depois desses recados iniciais, vou passar a palavra para a professora Karen. Muito obrigada, Karen. Eu é que agradeço, muito obrigada, professora Andréia, por coordenar esse projeto. Esse é um projeto muito interessante, que nós tivemos uma experiência já ano passado, não é, Andréia, com esse tipo de conversa, e foi muito interessante, enfim. Esperamos que esse ano a gente consiga manter, então, o projeto aceso dessa forma, né, e com vários convidados, e expandindo isso talvez até mais, né, para convidados de fora, como hoje a gente faz, inaugurando esse momento com o professor Javier Vargas. Professor Dr. Javier Vargas, ele é doutor em Belas Artes, licenciado em Belas Artes, nas especialidades de restauração, de pintura e restauração de escultura, e é licenciado também em História da Arte pela Universidade de Granada. Desde 2005, é docente e investigador da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Sevilha, sendo atualmente professor titular da graduação em Conservação e Restauração de Bens Culturais. Nessa faculdade, ocupou diversos cargos acadêmicos, como, por exemplo, vice-decano e coordenador da graduação em Conservação e Restauração, e atualmente é coordenador do futuro mestrado, né, do futuro pós em conservação de bens culturais. Aí, inclusive, faço uma parte aqui que é algo muito interessante, que é mais uma possibilidade, então, de intercâmbios que se pode fazer com a Universidade de Sevilha, para que alunos daqui ou profissionais formados daqui vão a Sevilha, então, fazer suas pós-graduações, certo? Ele antes foi professor de disciplinas vinculadas com o patrimônio e sua conservação na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Granada, entre 2001 e 2005, Universidade Internacional de SEC de Segóvia. Enfim, há mais de 25 anos que ele, então, é professor universitário de conservação e restauração. É também vice-decano do Ilustre Colégio Oficial de Doutores e Licenciados em Belas Artes da Andaluzia desde 1997, como os nossos conselhos aqui, né, onde os conservadores são vinculados, da Espanha. A experiência profissional do Dr. Javier começou no ano de 92,
quando ele criou uma empresa, então, né, de conservação e restauração de obras de arte, e desde então, ele, agora, então, na universidade, redigiu, dirigiu e realizou vários projetos de intervenção, documentação e tratamento de bens culturais móveis de distintas tipologias, como retábulos, pintura, escultura e documentos. Trabalhou também para particulares, para administração pública em arquivos, museus e sítios arqueológicos, instituições e fundações públicas e privadas, assim como em catedrais, igrejas, monastérios, conventos e outras irmandades católicas. É especializado na intervenção de documentos gráficos, principalmente livros de coro. Já na Faculdade de Belas Artes de Sevilha, investiga também sobre materiais e técnicas artísticas tradicionais e contemporâneas em projetos de financiamento nacional e em equipes também interdisciplinares formadas por outros especialistas de instituições públicas de conservação e restauração e de diversas universidades espanholas. Ele também conta com sexênios vivos, me perdi aqui, publicou 3 livros, 2 deles sobre livros de coro, 23 capítulos de livros, realizou 19 publicações em revistas e mais de 30 apresentações em congressos, jornadas, etc. Além de publicações que se pode conhecer através do perfil do professor Javier no ORCID, ou no Research ID também. Enfim, é uma honra, professor Javier, tê-lo aqui. Olá. Estou falando um português pausado, hablaré en español si quieres también. Es un honor tenerlo aquí en nuestra inauguración, no sé si se puede decir así, de nuestro proyecto. Y este proyecto está coordinado por la profesora Lea y agradezco inmensamente su participación y tenerte aquí. En este momento hay un día muy soleado aquí en Pelotas, en nuestra ciudad. No sé cómo está en el resto de nuestro país, pero aquí en Pelotas está muy bien. Y inmediatamente cedo la palabra al profesor Javier para que nos traiga su presentación interesantísima sobre los libros de coro y características y conservación. Por favor, profesor Javier, siéntase a voluntad. Como en casa. Sí. En primer lugar, quiero disculparme por no hablar portugués y, bueno, agradecer la invitación especialmente de Karen para participar en este ciclo de encuentros, de conferencias o de charlas sobre el patrimonio y su conservación. Y también quiero felicitar a Andrea como coordinadora y a todos los miembros del equipo que esté trabajando en esta actividad, que es muy interesante y seguramente nos va a enriquecer a todos, porque todos aprenderemos de este intercambio de conocimiento y de ideas. Es una parte, vamos a decirlo, buena de otra parte muy triste que estamos viviendo ahora, que es la pandemia, y es que nos ha obligado a la pandemia por COVID, nos ha obligado a actualizar nuestras comunicaciones no presenciales, pero eso también ha mejorado precisamente la comunicación incluso intercontinental, ¿no? Que seguramente en otros momentos pues a lo mejor nos hubiera costado más trabajo plantearnos. Pero bueno, aquí estamos y con mucho gusto, espero no aburriros demasiado, con permiso de la audiencia os tutearé porque me parece más próximo. Y os voy a ir haciendo la presentación. Son muchas diapositivas, pero está pensado para que dure aproximadamente una media hora. Entonces, hay muchas imágenes
y al principio sí va a ser un poquito más teórica porque hago un pequeño recorrido por la historia de los libros de coro y este va a ser el guión que espero seguir. Primero vamos a ver qué es un libro de coro y para qué sirve. Vamos a hacer un breve recorrido histórico por esta tipología documental. Vamos a conocer luego cómo se fabrica, cómo se hace este artefacto. Realmente yo a veces lo llamo artefacto más que libro porque realmente es un elemento complejo, desde cómo se obtienen las hojas, cómo se hacen los soportes, cómo se escribe y se anota la música, cómo se hacen las ilustraciones y cómo se encuaderna todo eso. Y luego finalmente veremos los principales deterioros que podríamos detectar en este tipo de libros y algunas de las acciones que estamos haciendo de investigación y difusión que forman parte de la conservación precisamente de esa tipología documental. Entonces, ¿qué es? Vamos a empezar por qué es un libro de coro y para qué sirve. Quizás la charla empieza de una forma muy generalista porque tampoco sé a qué público especialmente me estoy dirigiendo y bueno, empezaremos con datos a veces muy generales y luego ya iremos profundizando en datos más técnicos e incluso científicos. Pues los libros de coro se denominan también cantorales, libros corales, libros de canto llano o libros de canto eclesiástico. Son libros de grandes dimensiones con la música y la letra de distintos momentos del culto católico en los que se cantaba. Están escritos en contextos en latín y los más antiguos contienen lo que se denomina canto llano o gregoriano y se hacía sobre música que se escribía en un tetragrama, es decir, en 4 líneas, y los más modernos pues ya están escritos en pentagrama. También pueden ser monodia o polifonía, pueden ser solo a una voz o con varias voces que se coordinan entre ellas. Los momentos del culto católico en los que se utilizaba son fundamentalmente estos dos, la misa y los oficios divinos, que también se llaman breviario o liturgia de las horas. Toda esta pantalla no la voy a desarrollar, simplemente quiero que veáis que eran libros que se usaban todos los días del año, incluso varias veces a lo largo del mismo día, y que significaba que en las instituciones que había canto, pues tenía que haber una compleja biblioteca de estos libros. Para poder manejarlos, pues cada institución disponía de una serie de tablas, como estas que son de 2 instituciones diferentes, en las que se recogían tablas o libros o guiones. Yo he encontrado todos los formatos. Este concretamente de la izquierda es una tabla con un papel pegado y el de la derecha son hojas de un documento pegadas en la puerta de un armario. Se recoge, por ejemplo, en la imagen central podemos ver ampliado la festividad de San Bartolomé Apóstol, que tiene 3 libros. Para la misa se usaba el 18, para la víspera el número 15 y el día del santo se utilizaba el número 25. Es decir, que incluso una misma festividad o un mismo canto hacia un santo se encontraba en distintos libros, es decir, que era una estructura compleja. A través de tesis que he dirigido, como por ejemplo la de mi compañera ya Elena Vázquez y de trabajos que también he hecho de investigación, hemos localizado todas estas colecciones de libros de coro en España. No son todas, por supuesto, pero ya son bastantes. Y en el gráfico de quesitos podemos ver la distribución por provincias, por comunidades autónomas, mejor dicho. A modo de ejemplo, en la comunidad de Andalucía nos hemos encontrado por el momento 87 librerías corales. Las librerías corales más sencillas, pues las represento con esta fotografía de unas monjas de clausura de Sevilla, que solo custodian un libro de coro y un cuadernillo, una serie de hojas sueltas de otro libro de coro. En medio de la imagen podéis ver otra colección que son solo 12 libros de coro. Las colecciones más numerosas y más ricas, que se corresponden generalmente con instituciones como monasterios muy, muy poderosos o catedrales, llegan a tener 200 libros. Es decir, que pueden ser sencillas, pero también pueden ser bastante complejas. Y generalmente creo que no hay ninguna completa. Vamos a hacer un rápido recorrido histórico por los cantorales españoles, usándolos de ejemplo, y aportando datos que a lo mejor también se pueden extrapolar
a otros países europeos y latinoamericanos por la conexión que tuvimos. Me centraré sobre todo en ejemplos de libros de los siglos XVI al siglo XX y para conectar con Latinoamérica, pues vamos a ver cómo han podido llegar también estos libros hasta vuestro continente, desde España y Portugal sobre todo, cuando se crean iglesias, catedrales y sobre todo se instituyen conventos o monasterios con las primeras congregaciones que viajan a Latinoamérica con ese espíritu de evangelización. Por ejemplo, utilizo solo un ejemplo que es la Orden de la Merced, que llega a América de la mano de Cristóbal Colón y funda una gran cantidad de conventos en Brasil, México, Cuba y otros países. Y utilizo estas imágenes que son un cuadro de San Pedro Nolasco que pintó Francisco Pacheco, que recordáis que es el suegro de Velázquez, representando a San Pedro Nolasco embarcando, en este caso para redimir cautivos, pero yo extrapolo un poco la situación y pienso que también se embarcarían de esta forma hacia América, ¿no? Hacia Latinoamérica especialmente, para llevar su fe. De esta congregación, por ejemplo, además, tenemos de la Orden de la Merced reeditado el ceremonial del coro y del altar, es decir, que hay investigadores que están analizando y recopilando la información que hay sobre el uso de los libros de coro y las situaciones en las que se hacían ese uso. Y abajo está este pequeño graffiti, que los grafitis no son un invento del siglo XXI, en el que se representa a un monje, pues seguramente por algún monaguillo o algún joven o adolescente que bueno, se reía un poco de la persona que probablemente estaba dirigiendo el coro. Su gran tamaño permitía ver los textos y melodías a un grupo de cantantes que se situaban en los asientos del coro o estaban de pie a cierta distancia. Las instituciones religiosas se situaban en este mueble que se llama facistol en español, no me he encontrado una palabra en portugués, es un gran atril que tiene 4 caras en el que se puede ver en este cuadro que pertenece a una exposición de objetos religiosos que se hizo en Lisboa hace unos años, pues vemos cómo se usaba y se situaban los monaguillos, los cantantes del coro alrededor de él y leían la música y la letra en este gran libro. Este es otro coro de una catedral, de otra comunidad de Murcia, y vemos los libros ubicados en él y ese era un poco el uso fundamental de los libros. ¿Cuándo se crearon y hasta cuándo se emplearon? Pues sabemos que a partir del siglo VI se atribuye al Papa San Gregorio I Magno como el primer codificador y compositor de esta tipología de libros. Es una tradición alto medieval, porque como muchas, pues habría que realmente todavía confirmar. Pero bueno, se da por válida y es el arranque de esta tipología de libros que durante el siglo VI y hasta el siglo XV son usados con continuidad con ese uso diario que comentábamos al principio. Lo que pasa es que al principio solo se hacían y se utilizaban en monasterios o conventos y eran los monjes los que creaban y trabajaban en los scriptoria, pues como estas 3 imágenes representan, ¿no? Sentados en unas grandes sillones, trabajando sobre un atril y vemos que incluso en imágenes que dan saltos en la historia, porque la primera de la izquierda es del siglo VIII, la de medio es del siglo XII y la de la derecha del siglo XIII, pues prácticamente no evoluciona ni se modifican las condiciones de trabajo de estos monjes en la fabricación en general, no solo de libros de coro, sino de todos los libros. A finales del siglo XI y durante el siglo XII se produce un cambio en el calendario litúrgico católico, se introduce el calendario romano y esto hace que sean necesarios nuevos libros que se adapten a los rituales de la misa y de los oficios diarios. Ocurre también un cambio importante ya a mediados del siglo XIII y es que se introduce la polifonía. Entre el siglo XII y el XIII depende de la zona de España y del mundo. Estos cambios implican, por ejemplo, que se incorporen al culto diario cantos en homenaje a los santos de cada país,
de cada zona o región, e incluso los santos de órdenes religiosas concretas. De textos musicales de esta época hay muy pocos, y aquí os muestro unos fragmentos que encontramos dentro de un libro como parte de la encuadernación de otro libro, pero muchas veces estos fragmentos son los únicos restos que nos quedan y testigos de la música de esta época. Avanzando en el tiempo, el siglo XIII se convierte en un determinante para configurar estos libros, porque se determina que ya tienen que tener un gran formato. Esta evolución coincide con la aparición y el esplendor de las catedrales góticas, en donde el canto gregoriano pues, toma una gran presencia. Los cantorales, sin embargo, ya dejan de hacerse en los monasterios y en las clausuras, y aparecen instituciones y profesionales especializados en su encuadernación, en su restauración. El canto gregoriano pasa a llamarse canto llano, y se modifican también algunas de sus características musicales, cambios que se atribuye a San Bernardo. Aquí podemos ver una imagen romántica que no es realmente una representación del siglo XIII, pero podríamos ver cómo sería una librería junto a una iglesia pues, en siglos pasados, ¿no? El siglo XIV siguen evolucionando estos libros. El ritual católico se vuelve a ajustar, y se requiere también, y ya de una forma imprescindible, que los textos se puedan leer por todos los miembros del coro. Y el siglo XVI, sobre todo a mediados, con el Concilio de Trento y su gran reforma eclesiástica, que también afecta a los monasterios y a los conventos, pues hace que los libros de coro se revisen, se reordenen y cambien. La nueva liturgia también, promovida por el Concilio de Trento, promueve que el coro cambie de sitio y se estabiliza en dos zonas: sobre la puerta de acceso de las iglesias y en el centro de la nave principal. La imagen que podemos ver la he puesto porque se nota que aquí faltan una serie de hojas o de cuadernillos, probablemente que se quitaron porque dejaron de utilizarse en algún momento de la liturgia, o simplemente porque se robaron, que también es algo bastante frecuente, como vamos a ver. Aquí vemos esas dos tipologías de iglesia que se estabilizan. A la izquierda vemos en naranja el coro en el centro de la iglesia de Santa María de la Oliva, que está en Lebrija, un pueblo de aquí de Sevilla, y en azul vemos donde se guardaban los libros de coro, que era una pequeña habitación junto a la iglesia, pero ya en una primera planta. En la abadía del Sacro Monte de Granada vemos el coro aquí arriba sobre la puerta principal, y en alto la nave central, y junto a él otra habitación, que en este caso está detrás del órgano, en donde se ubicaba la librería coral, que tenía este aspecto hace unos años y que ahora ya se ha actualizado con estanterías metálicas en mucho mejor condiciones. El gran peso y el formato de estos grandes libros, de los libros cantorales, que pueden llegar a pesar 30 kilos, pues queda recogido en la decoración de la sillería del coro de la Catedral de Jaén. Vemos aquí a la derecha cómo dos monjes o dos clérigos arrastran penosamente un libro de coro, y esto forma parte del apoyabrazos, ¿no? de la zona donde se sentaban a cantar. Y en el lado simétrico vemos esa misma situación representada por dos jóvenes que también arrastran con bastante dificultad este libro de gran peso y de gran formato. Pero los libros de música se utilizan también en otros contextos, y vuelvo al Museo de Bellas Artes porque me llamó mucho la atención este cuadro que representa una festividad que se hizo a mediados del siglo XVIII. Se hacían grandes procesiones de divertimento y de felicidad, y este es el cuadro de Domingo Martínez, y en el recuadro naranja, pero lo he ampliado aquí, vemos cómo sobre un asno, sobre un burro, pues se ha colocado una especie de trípode y un libro de canto. Y detrás, pues los músicos, porque ya en este caso se acompaña también de música el canto, pues en otros burros y en otros caballos van abriendo esta comitiva con la que se celebraba la alegría común, y que se manifestaba en este carro tan bonito. Bueno, son unos cuadros preciosos que hay en el Museo de Bellas Artes de Sevilla.
Dando otro salto cualitativo, nos vamos aproximando ya a nuestra época, a comienzos del siglo XX, el Papa Pío X vuelve a hacer una reforma del oficio divino, y esto implica que los libros de coro van dejándose de usar en las distintas instituciones religiosas católicas. Y la muerte definitiva del uso de estos libros de coro ocurre con el Concilio Vaticano II, que en la década de 1960, por ejemplo, determina que la misa y los rituales se deben hacer en la lengua original o vernácula de cada ciudad, de cada país. Entonces, el latín, que era el texto, el idioma con el que estaban escritos, pues se deja de utilizar, se deja de entender, y definitivamente los libros de coro pierden su utilidad y pasan a almacenarse adecuadamente o no, se convierten en elementos decorativos, se reutilizan, se recortan, se venden, se roban, y todo pues por una falta de atención generalizada que hay, que no es igual en todas partes, pero sí es bastante frecuente. Aquí vemos, por ejemplo, 4 librerías de coro, las 2 centrales pues en muy buen estado. Realmente estas instituciones, una es de Valencia y la otra es de Yuste, son ciudades españolas, pues han conservado sus colecciones en muy buenas condiciones, pero lo habitual es que no las encontremos en armarios como este que vemos aquí. A ver si yo consigo agrandar, bueno, dejamos así. Con sucios, sin saber ni siquiera muchas veces cuántos libros o volúmenes tienen. O este de aquí abajo, desde otra iglesia, que los libros están repartidos por el facistol, dentro, por debajo, por fuera, etcétera, un desastre. Hay instituciones que sí realmente custodian bien esos libros de coro, y los vemos también metidos en vitrinas o como elementos decorativos de distintas estancias, y también los podemos encontrar musealizados. Aquí tenemos 2 imágenes. Imágenes de instituciones que han musealizado sus libros de coro en vitrinas y, bueno, en unas condiciones bastante adecuadas de iluminación y todo. También se reutilizan los libros que se dejan de utilizar, se emplean para fabricar otros libros, tanto para proteger por dentro como para hacer refuerzos de los sistemas de encuadernación y de cosido, o como material de revestimiento, como en estos 3 libros que vemos, que son de distintas instituciones también. Curiosamente, la semana pasada, viendo la televisión, me encontré un programa de difusión de Telecinco, ¿no? La televisión, una de las televisiones nacionales españolas, bueno, son privadas, y un programa de difusión que está toda la mañana hablando de muchos temas. Entrevistaba a la jueza decana de Madrid, y fijaros cómo detrás, en su despacho, pues tiene un libro de coro como elemento decorativo, y me llamó la atención y saqué esta imagen. Los libros también se expolian, y aquí tenemos otra imagen terrible, y disculpadme que haya hecho la foto con el libro en el suelo, que también es algo que en el fondo habla no dice nada bueno sobre el trato que le dimos al libro, pero fue, bueno, una urgencia. Fijaros cómo externamente está deteriorado, internamente parecía que estaba completo porque se veía como un cuerpo del libro, un grupo de hojas, y al abrirlo nos dimos cuenta que habían colocado unos listones de madera simulando las hojas del libro, y habían arrancado y robado todas y cada una de las hojas del interior. Pues esto es una colección de 20 libros de coro que están los 20 exactamente igual, robados y convertidos en esta especie de caja. Y esto se hizo, nos consta, en la década de los 90, en 1990. O sea, no penséis que se han expoliado colecciones de libros de coro pues en las guerras que ha habido en todos los países. No, se está haciendo en el siglo XX y en el XXI. Estas son imágenes del siglo XXI, un libro de coro vendido en un mercadillo, hojas de libros de coro vendidas en una librería abierta al público, y en un anticuario vemos a la derecha también hojas de libros de coro. Hay algunos que corren peor suerte, como estos, por ejemplo, que se convierten en pantallas de lámparas, o este de aquí de la derecha, que se utiliza como protección de una especie de pequeño, la estructura que se utiliza para cortar el pan de oro cuando se va a dorar una pieza de madera o de yeso. Entonces cortaron una hoja de libro de coro y lo utilizaron para que ese oro pues estuviera protegido durante ese proceso.
Y eso no solo ocurre en España, porque todas esas imágenes anteriores son de España. Estas las he sacado fuera de España. Reconoceréis a la izquierda Notre Dame de París antes del incendio de su techumbre. Y fijaros cómo delante había un puesto, una pequeña puesto callejero que vendía hojas de libros de coro. O en Londres, en Portobello Road, hace 2 años, pues también saqué esta imagen de una tienda que vendía grabados, y en la fachada pues tenía esta hoja de libros de coro, y en el interior vendía muchas más hojas de libros de coro. Es decir, que es un mal que podemos decir que ha recorrido cada uno de los países, no solo europeos, seguramente en Latinoamérica habrá pasado algo parecido. Bueno, viendo un poco la evolución y entendiendo un poco cómo tenían mucho uso, cómo dejan de utilizarse y cómo se convierten en material expoliable, robable y vendible de millones de formas, bueno, pues vamos a entender muchos de los deterioros que luego presentarán. Pero ¿cómo se hacía un libro de coro? ¿Qué estructura tiene? Realmente tiene una estructura de libro y tiene una serie de elementos que todos los libros tienen. Es decir, tiene el cuerpo del libro, que es como denominamos al conjunto de hojas, las tapas y las cubiertas, que son los sistemas de protección, y la forma de unir el cuerpo con las tapas, que sería el sistema de encuadernación. Luego tienen elementos particulares, como elementos metálicos, sobre todo de protección, que también los veremos. Una característica de los libros de coro es que los materiales que se han empleado a lo largo de todos estos siglos en su fabricación no han variado apenas, y quizás sí variaron perdiendo calidad. Empezamos por la configuración de la hoja. Las hojas suelen ser, en los libros más antiguos y valiosos, de pergamino, hechos de una piel, y en los libros más recientes empieza a predominar el papel. Cada hoja de un libro de coro es la piel de un animal, y para un libro entero habría que utilizar incluso un rebaño. Pensad que, por ejemplo, un libro de coro puede tener 100, 150 páginas, es decir, hay 150 pieles de animales en cada una de las hojas, es una de ellas, ¿no? Eso significaba un importante desembolso económico, y podemos vincular, por ejemplo, la relación que hay entre cuándo se dejan de hacer o en qué momento de la historia, y vemos que muchas veces coinciden con hambrunas, con guerras, con periodos en los que no era fácil conseguir las pieles de estos animales. Sustituyendo al pergamino se utiliza papel, sobre todo en los libros de coro del siglo XVIII y del siglo XIX, que son ya de peor calidad y que en cualquier caso siguen siendo manuscritos, porque las imprentas no facilitan la obtención de libros de gran tamaño como estos. Entonces siguen siendo objetos manufacturados, ¿no? Hechos, escritos a mano, decorados a mano, encuadernados a mano, hasta que se dejan de hacer. Lo normal es que las colecciones más numerosas convivan los de pergamino con los de papel. Una vez que se tenía ese soporte, se comenzaba el proceso de escritura. Sí tenemos bastante información sobre, incluso ilustraciones como estas, de los talleres en donde se fabricaban libros en general. Algunos son, pocos son, o pocas imágenes tenemos sobre libros de coro concretamente, pero bueno, extrapolamos los procesos. Conocemos también las herramientas, cómo fabricaban los materiales, por ejemplo, cómo obtenían el pergamino, cómo fabricaban las tintas, cómo obtenían los colores, y en algunos casos hemos complementado esa información con análisis científico, del que veremos algunos ejemplos un poco más adelante. Una vez que teníamos el soporte, la hoja de papel recortada, organizaban la hoja. Para eso hacían el proceso que se llama pautado. Pautado es la forma de indicar la caja de texto, la zona que se va a escribir, los renglones y la ubicación de las ilustraciones. Todas las hojas, había siempre una relación numérica y estética entre los márgenes que se quedaban en blanco y las zonas que se escribían. Es decir, no eran caprichosos, sino que literalmente seguían una serie de reglas numéricas y porcentuales bastante complejas. La indicación de estas zonas de escritura o de ubicación de los textos se hacían con punzones o estiletes cilíndricos o triangulares que dejaban pequeñas perforaciones, como la que marca esta flecha en azul, ¿no? Aquí vemos una, aquí abajo vemos otras dos. Esas perforaciones servían de guía
y luego se repasaban pues con punta de plomo, con tinta negra o roja, o simplemente haciendo unas incisiones, en este caso en el pergamino. Una vez que se tenía indicado la zona en la que se iba a escribir o se iba a poner la música, se escribían primero los textos musicales y la notación musical. La escritura se hacía en latín, con tinta negra y usando plumas o cañas que se preparaban como elemento de escritura. Aquí vemos un ejemplo de una página que está en proceso, solo está pasado a tinta lo que sería la zona de la miniatura y algunos de los textos, y no sé si pueden ver o podéis ver los renglones que marcarían la ubicación de las distintas frases del texto. En el caso de los libros de coro se suele utilizar una letra que se llama gótica textual, que tiene varias variantes. Esta es la que se llama caligráfica redonda. La música se anota no en notas musicales como lo sabemos ahora, sino en neumas, que son estos cuadraditos que suben y bajan el tono e indican la distancia entre una palabra y la siguiente, y se hacían sobre 4 líneas o 5 líneas sobre un tetagrama o un pentagrama que solía estar pintado con líneas rojas. En los textos se utilizaba tinta metaloácida, tinta negra metaloácida, que se hace con una reacción química y que al final produce un material ácido, pero que es la tinta que más se ha utilizado durante siglos a nivel mundial, es decir, que no es un elemento específico de los libros de coro. Algunas veces se utiliza también tintas con carbón como pigmento negro. ¿Qué hace la tinta negra metaloácida? Pues aquí vemos a la izquierda cómo quema y de hecho carboniza y termina haciendo que desaparezca el pergamino, y a la derecha vemos en un cantoral de papel que lo que ha conseguido ya es perforar incluso el soporte completamente haciendo agujeros, ¿no? El pergamino, como tiene una base alcalina, está hecho con cal, pues condensa la acidez de alguna manera, pero el papel pues es más débil y sucumbe y se termina quemando. En el caso de las tintas rojas hemos hecho distintas analíticas y hemos visto, por lo menos en todos los casos que nosotros hemos analizado, que se utiliza un pigmento que se obtiene del sulfuro de mercurio, que se llama bermellón, es una piedra que se llama cinabrio, y se mezcla con agua y se le añade huevo o goma arábiga y da una tinta que se puede notar aquí que es como más brillante, ¿no? La tinta metaloácida suele ser mate y la tinta de bermellón suele ser brillante. Una vez que teníamos los textos musicales y los propios textos escritos, se procedía a la ilustración. Entonces, el escritor indicaba al ilustrador qué correspondía en el hueco. Entonces, en este caso, vemos que hay una pequeña anotación de una M. ¿Por qué? Porque las ilustraciones realmente ocupaban la primera letra del texto musical. Entonces, en este caso, pues es una M, puede ser una P, puede ser una I, cualquier letra del abecedario. Bueno, pues el ilustrador sabía que aquí tenía que colocar una M y tenía el espacio disponible, aunque vemos que aquí en el margen se lo salta a la izquierda, pero bueno, se coordinaban entre distintos artistas y artesanos. Hay veces que las ilustraciones no han llegado a tener color, solo se han quedado en el proceso inicial de dibujo con líneas de tinta o de punta de plomo o incluso lápiz, y hay veces que el libro se ha utilizado sin que la decoración se haya terminado. La diferencia entre una miniatura y una inicial sería que la miniatura suele comprender una pintura pequeña, más compleja, incluso con escenas religiosas, y ahora veremos algunas. La inicial simplemente es la letra más o menos ornamentada, como en este caso con dibujos geométricos en rojo y en azul. Utilizaban para ello un adhesivo de natural, lógicamente, como el huevo, la cola animal, la goma arábiga o la goma de frutales, que mezclaban con una serie de pigmentos minerales y orgánicos y otros aditivos para darle, por ejemplo, flexibilidad o intensidad al color. Pensemos que estos son pequeños cuadros que están dentro de un soporte que se mueve. Una hoja del libro se mueve continuamente, entonces no es igual el tratamiento pictórico a un lienzo o a una tabla, una pintura sobre tabla.
Generalmente utilizaban pocos colores que se solían aplicar puros en 2 o 3 tonos y con eso conseguían la sensación de volumen como vemos en estas imágenes. Finalmente se repasaban con trazos más oscuros, en marrón, en negro o el tono más oscuro del color que fuera, y a veces se le daba blanco para dar efecto de brillo o de reflejo. Usaban plantillas y eso hacía que se repetían, como en estas dos Bs, las formas, pero vemos que tienen distintos acabados. Estos serían miniaturas, por ejemplo, que con el mismo tema pues se interpretan artísticamente de forma diferente. Hay otra zona que también se suele decorar, sobre todo en las primeras páginas y sobre todo donde empiezan los textos musicales, que son los perímetros, las franjas, los márgenes, que se llaman también orlas, y se decoran pues, con elementos vegetales, figuras, animales, o elementos geométricos, etc. Aquí vemos 3 tipologías bastante bonitas, yo creo, de decoración de orlas. Como decía, hemos hecho análisis científico de las miniaturas, pues utilizando las tecnologías como este microscopio digital, que hemos conseguido ver hacer macrofotografía y ver detalles que el ojo no aprecia, o mediante cortes transversales de pequeñas muestras que se llaman estratigrafías. Hemos visto esta sección, esto se corresponde, por ejemplo, la zona amarilla sería una sección del pergamino y los colores que vemos encima son los estratos de color. Y a la derecha vemos esa misma imagen tratada con un programa informático y nos separa mucho mejor visualmente el soporte de pergamino de la capa de color. Fijaros cómo se adapta el color a la forma superficial del pergamino, que aparentemente es plano, pero realmente no lo es. Incluso cuando está fracturada, como no sé si veis esta zona azul, sigue estando bien pegada al pergamino porque es una técnica pictórica que se hace específicamente para que funcione de esta manera. Hemos hecho también macrofotografías con microscopio electrónico y hemos visto cómo se conecta el pigmento al soporte de pergamino o cómo las capas, como no sé si veis estas zonas amarillas serían pan de oro, se colocan sobre el rojo que se coloca sobre el pergamino. Las miniaturas, cuando utilizan oro, pues reflejan la luz, como he intentado hacer representar en esta imagen. Todo este disco solar sería pan de oro y por eso también se le llama iluminación, porque da un efecto de reflejo de la luz. A veces también se utiliza oro falso y lo hemos detectado con facilidad, por ejemplo, en esta miniatura, porque sabéis que el oro falso se hace con una mezcla de distintos metales, con una emulsión, aleación mejor dicho, en la que está, por ejemplo, el cobre. El cobre cuando se oxida pues se pone verde y entonces esta miniatura ha sufrido un problema de humedad intenso y eso ha hecho que el cobre de ese oro falso se ponga verde y sea fácilmente detectable a simple vista. Las iniciales pues suelen ser muy variadas. Yo he puesto iniciales con temas católicos, con temas de la liturgia católica, pero también lo encontramos con pájaros, elementos fantásticos, dragones o elementos geométricos como estas que son de influencia mudéjar islámica, ¿no? Aunque en el siglo 1492 expulsamos a los islámicos, a los árabes de la península de España, nos dejaron un gran testimonio y una gran herencia artística. Entonces, incluso los libros de coro que son de uso católico, aparecen lacerías como estas que vienen de esa influencia islámica en el arte. En cuanto a los autores, normalmente son anónimos, son libros que no se firman, pero lo pongo entre interrogación porque realmente muchos de ellos sí tienen datos o tenemos datos bien en archivos o en el propio libro de quién lo fabricó. Por ejemplo, en este encontramos el contrato en el que firman tanto los que encargan como el artista que lo recibe, es un contrato de 1556, o en el de la derecha, que también nos dice en la primera página para quién se hizo en el año 1656. O a veces tenemos que buscarlo un poquito más, hacemos una labor de investigación
y detenida y, por ejemplo, en alguna página aparece quién lo fabrica o incluso oculto dentro de una inicial podemos encontrar a veces precisamente las iniciales o algún, como aquí, no sé si veis una B y una R, que nos puede indicar, a veces encontramos el año de fabricación, pues dónde o cuándo o quién hizo ese libro. Una vez que se tenían todas las hojas ya con el texto y la música, se procedía a unirlas entre ellas, entonces se agrupaban de dos en dos, se pegaban, como estamos viendo en esta imagen, que es un bifolio, luego se incluían unos bifolios dentro de otros y se generaba un cuadernillo. Los cuadernillos, pues según el número de bifolios que tienen, pues se llaman de una forma o de otra. Están aquí quinión, ternión, cuaternión, son palabras muy técnicas. Para unirlos entre ellos se utilizaban estas estructuras que son los nervios, se colocaban tensos en una pequeña estructura que también utilizamos para encuadernar y se iban uniendo pasando hilos entre los cuadernillos y entre esos nervios. Podríamos usar nervios de piel, en forma de cinta, en forma de cuerdas, sencillos, dobles. Hay varias tipologías. Y si abrimos un libro, cualquier libro que esté cosido, pues siempre vamos a ver el recorrido de esos hilos y la forma en la que se conectan unos cuadernillos con otros. Lo más habitual en libros de coro son las tiras de cuero, que estamos viendo aquí arriba a la derecha, y las cuerdas de lino o de cáñamo sencillas o en este caso dobles. Una vez que se cosían los cuadernillos, se hacía otro elemento que se llama cabezada, que es este pequeño cordón que aparece tanto en la cabeza como en el pie del lomo, que también se hacía pues, pasando un hilo alrededor de otro, y es un elemento importante porque ayuda a reforzar toda esta zona del libro que es de donde más sufre, sobre todo cuando lo sacamos y lo metemos y lo manipulamos. Lo habitual es que no las encontremos rotas, como en estas imágenes que también os muestro. Los terminales de esos nervios se disimulaban dentro del libro y servían para conectar el cuerpo del libro, las hojas, con las tapas. Las tapas, que ahora veremos, están hechas de madera y vemos cómo esas cuerdas o esas cintas de cuero se embuten o se meten en perforaciones de muchos tipos para hacer esa conexión. El cuerpo del libro con las tapas. Las tapas en los libros más grandes y más antiguos son de madera, son listones de madera generalmente de pino o de cedro que se ensamblan entre sí con distintos sistemas de unión y los más recientes suelen ser de cartón, pues casi como un libro contemporáneo, porque también suelen ser ya de hojas de papel. Con radiografía, por ejemplo, hemos visto la cantidad de elementos metálicos que tiene una tapa, que son todas estas perfiles blanquecinos, y hemos detectado también los sistemas de unión, por ejemplo, con lazos, que es como se llama esta pieza, uniendo los distintos listones, y luego lo hemos reflejado en gráficos. Por dentro, todo ese sistema se disimulaba con las guardas, que son unas hojas que tapaban tanto la cara interna de la tapa como el sistema de conexión entre las tapas y el cuerpo del libro, y se hacían con folios, con hojas de pergamino, de papel, en blanco o reciclado. Aquí vemos, por ejemplo, varias hojas de otro cantoral usándose como guardas de un cantoral más reciente. A veces también ahí estaban los índices de los libros. Una vez que estaba todo eso resuelto, se procedía a revestir las tapas, lo que se hace es generalmente con cuero, aunque también nos hemos encontrado revestimientos de tela, incluso de telas de mucho lujo, pero sobre todo las telas en los cantorales modernos. Hay un sistema de decoración también específico de las encuadernaciones en cuero en general, que es este que se llama gofrado, que consiste en quemar con una punta al rojo vivo la piel para que se ponga negra. Entonces se va dibujando, pero quemando la piel. Y con eso se hacen dibujos de flores, de animales, dibujos geométricos, etc. Sobre el revestimiento se colocaban elementos metálicos de protección y de decoración, como estas esquineras de distinto tipo,
Los bullones, que serían esto que vemos en la tabla de la derecha, son tachuelas o clavos que servían de decoración y de protección, o como vemos en estos círculos rojos, unas pequeñas arandelas que se utilizaban para sujetar el libro abierto en ese atril que veíamos al principio que se llama facistor. Se colocaban también unas asas para facilitar su extracción de los armarios y de los archivadores, y a veces marcapáginas como estos que son trozos de piel cosidos o de tela. En los bordes se colocaban topes para evitar que se rompieran al arrastrarlo, porque muchas veces se llevaban arrastrando. Incluso tenemos varios ejemplos en los que tienen ruedas, las tapas tienen ruedas por debajo para facilitar su movimiento, no solo antecedentes de los carros de la compra contemporánea. Se añadían cartelas, etiquetas, numeraciones, y es habitual encontrarnos 2 o 3 o 4 numeraciones incluso en el mismo libro, porque han ido cambiando su ubicación. Lo normal es que las colecciones más numerosas sean heterogéneas, tengan distintas tipologías de encuadernaciones, de miniaturas, de sistemas de escritura y todo, porque han ido evolucionando durante siglos. Y ya para ir terminando, vamos a ir viendo cuáles son los principales deterioros que nos podemos encontrar. Uy, me alarga muchísimo. Vamos muy rápido. Por ejemplo, restos de grasa del pergamino, manchas de tinta, agujeros, arrugas, manchas por humedad, por la temperatura de distinto tipo, que generalmente suelen llevarnos a encontrarnos la aparición de moho, tanto en el exterior como en el interior. La humedad también oxida los elementos metálicos de la estructura, incluso los pigmentos metálicos se oxidan y cambian de color. Es habitual encontrarnos que han sido atacados por insectos o roedores, por gatos, en fin, palomas que se los comen o excretan sobre ellos. En cuanto al uso, es muy habitual encontrarse que han sido recortados, porque como veíamos en las distintas reformas del culto, pues se han ido reencuadernando, y a veces pues se ha mutilado la decoración, como en esta imagen de la izquierda, o incluso el texto, como en esta imagen de la derecha. A veces se han censurado, como estamos viendo aquí este angelito, o se han borrado caras o elementos que no gustaban. También a veces se cambia la música, cambia la entonación, entonces se borran los neumas y se ponen en otra posición. Este tipo de pergamino se llama palimpsesto, o fijaros, se agrede de una forma bastante violenta y yo creo que sin sentido el libro de Coro. Es habitual que por ese movimiento que hay que hacer para sacarlo, las cubiertas estén arañadas, y es muy frecuente encontrarse libros desencuadernados, con pérdida de elementos o rotura de todo, de parte del libro, de una forma bastante lamentable. Las arrugas, las manchas por el uso, fijaros que este libro a lo mejor ha estado usándose durante cientos de años, pues todo esto negro es la grasa de las manos de las personas que han ido utilizándolo, y por eso esa mancha se concentra en la esquina inferior derecha. Se rompen las hojas, los daños se acumulan y se hacen reparaciones como estas, por ejemplo, que se hacen mediante cosido de distinto tipo. Se colocan parches y se pierden textos e ilustraciones, y se produce erosión y desgaste de los distintos elementos. A veces los parches se utilizan para cambiar la música, o con un concepto que es la ley de Gregory vemos que faltan páginas. Y bueno, nos encontramos también a bibliotecas excepcionales, como esta de la derecha, que es de México, de la Catedral de la Ciudad de México, que visitó mi compañera Elena, y bueno, yo también pude verla hace unos años. O esta de abajo, que es una de las mejores bibliotecas, mejor conservada, que es de la Catedral de Granada. Y cuando nos encontramos este tipo de archivos, pues lo que hacemos es intentar dignificarlo, y bueno, pues aquí hicimos una limpieza, una ordenación, y tanto del contenedor como de los propios libros de Coro. Finalmente, como labor de conservación, estoy muy implicado en labores de difusión, y entonces hacemos trabajos con los alumnos del grado en conservación y restauración. Por ejemplo, aquí hemos hecho proyectos de conservación de libros de Coro en varias catedrales, o documentado libros,
para conocer los elementos que, bueno, que muchas colecciones no saben ni cuántos libros tienen ni en qué estado están. Hemos preparado libros para exposiciones, como este que se hizo en la Catedral de Sevilla, El rostro de la misericordia. Aquí limpiamos 4 libros de coro, pero solo se exponían 2 porque cada 15 días se cambiaban. Es un sistema de conservación muy interesante para evitar que el libro sufra durante la exposición. Hemos hecho jornadas o participado en ellas, como esta que se hizo en Jaén, otra ciudad andaluza, sobre conocimiento y conservación de libros de coro, y también sobre técnicas. Por ejemplo, este nos gustó mucho, lo hicimos en el 2018, para enseñar sobre todo a nuestros estudiantes y a otras personas cómo se hacía una miniatura y bueno, cómo se utilizaba en el contexto de un libro de coro. Vinieron musicólogos, vinieron historiadores y hicimos una jornada bastante interesante. Todo eso termina en publicaciones. Estas son trabajos fin de grado del grado en conservación y restauración. Los estudiantes se desplazan a una institución y analizan algunos libros de coro o alguna colección, y de todo eso pues intentamos sacar publicaciones como estas, que son las que le comentaba Karen que estoy sacando últimamente, que son sobre libros de coro, cómo conservar y conocerlos, ¿no? Todas estas están ya disponibles online y si os interesa. Y eso es todo. Muchas gracias. Muito obrigado por vuestra atención. Espero no haberos cansado y aburrido. Y con esto pues ya termino. Gracias. Graças, Javier. Maravilhoso material. Muito interessante, né? Eu apontei até algumas coisas aqui. Eu vou deixar o chat aberto para quem quiser fazer alguma pergunta. Vamos aplaudir virtualmente, então, Silvana. Eu vou retomar aqui, porque tem alguns comentários ali no chat, mas eu apontei aqui uma coisa muito interessante, a questão da reutilização, né, das folhas, né, dos livros, como material até de decoração. Eu fiquei impressionada fiquei chocada com isso, né? A forma como... Podes deixar teu microfone aberto, Javier, não tem problema. Não há problema poder... Bueno, me he equivocado de eso. Sí, sé a qué te refieres, a la pantalla de la lámpara, por ejemplo. Sí, es una cosa tremenda. Voy a buscar e as almofadas de douramento também, muito incrível. Lo lamentable es que ocurre en toda Europa y en todo el mundo, no solamente es una situación española, sino que se maltrata bastante al libro de coro. Aquí está la 25, vale. Y se ha convertido en un objeto decorativo sin ningún valor, y realmente lo tiene. Tiene un valor social y cultural, es decir, se utilizarán en algún momento en unas situaciones que implicaban a toda la comunidad, ¿no? Cuando la religión pues determinaba los movimientos de una sociedad, en una catedral, en una iglesia, en un convento, pues el libro de coro unía, por ejemplo, al pueblo, que escuchaba a los clérigos cantando, y bueno, pues había cierta interacción, ¿no? O como vemos, por ejemplo, que los monasterios más ricos tienen la posibilidad económica de disponer de cientos. Fijaros, una colección de 200 libros a una media de 150 son 30.000, y si no me equivoco, 30.000 pieles de animales. Es decir, son 30.000 animales convertidos en hojas de libro, ¿no? Suena un poco... Es decir, ¿qué ciudad o qué institución podía disponer en un breve espacio de tiempo? Porque a lo mejor esa colección se hace en 5, 10 años, 15 años, de esa cantidad, por ejemplo, de material, cuando a lo mejor estaban en mitad de una peste, de una pandemia, o en mitad de una crisis o unas guerras, o etcétera, ¿no? Entonces, realmente tiene también cierta importancia social y cultural e histórica. Y bueno, uno de los objetivos primeros que tengo, y con el grupo que estoy intentando crear de amigos de los libros de coro, pues es eso, poner en valor y por lo menos conocerlos, respetarlos, y que podamos hacer que futuras generaciones los puedan también disfrutar, ¿no? Como nosotros. Hay proyectos muy bonitos también. Por ejemplo, sinceramente yo no sé de música, no sé música, ni sé latín. Los textos son textos en latín y de música, pero sí sé de conservación, de materiales, de elementos.
Entonces, sincronizándonos con estos especialistas, pues se han preparado jornadas en las que se recupera el canto gregoriano en alguna institución. Hemos hecho, por ejemplo, un libro de coro con goma eva, con ese material que utilizan los niños para hacer manualidades. Y hemos ido a una reunión de niños que se estaban preparando para su primera comunión y mi compañera Elena les ha enseñado lo que es un libro de coro, han dibujado sobre él y luego han cantado gregoriano, en fin, a su manera. En fin, situaciones realmente muy bonitas y muy tiernas que realmente nos gustan, ¿no? Que disfrutamos, sí. que no es un contexto pesado, histórico y aburrido, sino que realmente se puede convertir en algo muy bonito y muy agradable. Sim, claro. Eu vou passar no chat para ver as perguntas, né, Javier? Vale. Primeiro, algumas... Pidiendo la bibliografía publicada. Mejor, mira, bibliografía publicada, estoy leyendo a Tatiana Abreu que me pide la bibliografía publicada. Quizás mejor escribe un correo y yo te envío un extracto, un listado de libros. En castellano, también hay en inglés, en francés, en italiano, porque ahora mismo sería un poquito complicado. Sim, claro. Thaís comenta aqui que lembra no Rio de Janeiro também, de uma livraria que vendia folhas de livro de coro para decoração também, quer dizer, algo que passou também aqui no Brasil. Hoje eu conversei com um colega, o Flávio Gil, que trabalha especialista, doutor na área de imaginária, sacra, colonial, enfim. O Flávio Gil comentou de ter visto em Minas Gerais. Lembras que outro dia comentamos sobre Minas Gerais, sobre esse local, né? Essa zona, sim. Sim, e ele lembra de ter visto, ele não é algo que ele tenha estudado, mas lembra de ter visto numa biblioteca em Minas Gerais, nesse local. Se alguém mais conhecer, pode se manifestar aqui. Eu creio que lá, como eu já havia te dito, deve ser o local onde mais se encontre. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Muita gente dando parabéns, agradecendo a tua generosidade. A tua generosidade de vir aqui compartilhar conosco, né? Compartilhar com nós outros esse momento. E a Márcia Almada, além de agradecer, tem uma pergunta. Gostaria de saber que técnicas e materiais usam para consolidação de mídia em descolamento. Sí, yo estoy leyendo. No he hablado nada de restauración, porque realmente la charla hubiera sido de 2 horas o más. Entonces, tenía preparada una diapositiva sobre restauración, pero bueno, de hecho ya me he pasado del tiempo y al final las he sacado de esta presentación. En general, seguimos como 2 líneas de trabajo, creo que puedo definirlas como 2. En una somos muy arqueólogos conservadores y trabajamos con los libros de coro como objetos arqueológicos, porque realmente, aunque no están debajo de tierra, pues son arqueologías, son objetos que están en desuso. Y muchas veces ya no se sabe ni cómo se usan, ni para qué, ni dónde. Entonces, respetamos ese envejecimiento que tiene, ese deterioro, y no hacemos modificaciones prácticamente más que limpiar y un poco estabilizar elementos rotos, perdidos o que son necesarios. Hay otra corriente que pretende devolver la contemporaneidad a estos libros y entonces se desmontan, se limpian, se reencuadernan, siempre con materiales tradicionales, pero ya convirtiéndolos en algo nuevo. Entonces, bueno, entre una y otra a veces trabajamos. Para el trabajo concretamente, no sé si se refiere, media encolonamiento, se refiere a las miniaturas, puede ser, a la ilustración. ¿Media significaría eso o no? Por favor, Márcia. Sí, las iluminuras, sí, las ilustraciones. Las iluminaciones. Pues mira, lo que estamos utilizando ahora más es cola de esturión, cola de vejiga de esturión,
que es un adhesivo natural que se obtiene de la vejiga del esturión, de la vejiga natatoria, y es un adhesivo que al 0,5% puede llegar a pegar y adherir una capa de pintura. Es decir, fijaros, 0,5 realmente no produce ni brillo, ni cambio cromático, prácticamente no se nota. Entonces, para fijación de miniaturas se hace micronizado como una niebla, una nube, entonces se deposita adhesivo de esa forma. También hemos usado, y a veces se sigue usando, adhesivos sintéticos como resina. No sé si conoces el contexto de la restauración, como Paraloid, Clucel y algunos más, siempre adhesivos que no llevan agua y en porcentajes muy bajos. A veces hay que decidir entre modificar químicamente la capa de color y fijarla, y que se pierda y se caiga. Entonces, pues ahí equilibramos la intervención, y a mí no me gusta, ¿no?, introducir materiales extraños, pero a veces no tenemos otra opción. Y suelen ser siempre materiales reversibles, en disoluciones a muy bajo porcentaje. Pero igual, todo también hay mucha literatura, hay mucho a favor, en contra, en fin. Hay muchas corrientes de trabajo. Ya sabéis que los restauradores somos un gremio bastante poco corporativista. No sé si entenderíais esto. Sí. Es decir, que no nos apoyamos unos a otros, sino que al contrario, ¿no? Y la crítica destructiva suele ser más habitual que la crítica constructiva o la no crítica. Entonces, siempre que alguien prueba algo nuevo, hay alguien que dice que es lo peor que he podido hacer. Pero bueno, al final el tiempo nos dice si sí o si no, sinceramente. Sí, claro. He leído también a alguien que dice que en Río había una antigua libraria que vendía folios de libro, hojas de libro de coro. Sí, no me extraña. Sí, lo raro es que haya sobrevivido alguno. Os cuento otra anécdota muy rápida. En una catedral sobrevivieron 100 libros de coro a la Guerra Civil Española, que fue en 1936-39, porque los tapiaron en una bóveda, y entonces cuando llegó el ejército contrario a la religión católica no pudo quemarlos, pero en muchas otras iglesias se quemaron. Conocemos otras en las que el sacristán, que es la persona que custodia y cuida la iglesia, se ha dedicado a recortar las miniaturas y las ha vendido por todo el pueblo. Entonces todos tienen en sus casas un pequeño cuadrito con una miniatura, y nosotros vamos al libro y nos encontramos exactamente el agujero de dónde es esa miniatura. Y eso ha ocurrido también en 1970, 1980. Es decir, que no penséis que esto del expolio y la destrucción del patrimonio es de otras civilizaciones del pasado. Somos nosotros, ¿no?, realmente lo que estamos haciendo esto. Estas imágenes de París o de Londres son de hace 3, 4 años, no más. Sim, imagina, essa questão do patrimônio, da dilapidação, né, do patrimônio é algo que é presente ainda. Infelizmente, não se tem a dimensão, né, da valorização que tem que se dar, de fato, para o patrimônio. Acaba isso se restringindo a alguns, não ao que deveria ser, né, toda a comunidade, toda a sociedade, sim alguns grupos que acabam se identificando e, infelizmente, passa por várias questões, né, passa por questões também de educação e de política, enfim, é bem extenso o problema. A Maria de Fátima Prata Sampaio comenta que foi muito bom o aprendizado que se teve nessa tarde. A Thaís fala que no Arquivo Central do IFAM, no Rio de Janeiro, há um exemplar de um livro de coro. A Márcia Almada comenta o que justamente eu falei com o Flávio Gil, que é na biblioteca do Caraça, ou na biblioteca do Pispado, em Mariana. Mariana e Caraça são localidades de Minas Gerais, desse estado, né, que eu comentei contigo ontem, ayer. A Márcia pessoalmente disse que não viu nenhum ainda, mas o Flávio diz ter visto em Caraça.
Parabenizações, Olga Cabral. Gostaria de saber do Javier se existe uma durabilidade deste processo todo da consolidação da mídia em descolamento. Das iluminuras, então. Durabilidad del proceso de consolidación de las miniaturas. Que si existe una durabilidad, se refiere a que si hay pruebas de envejecimiento y se ha constatado que funcionan. Sí, creo que sí. Creo que sí las hay. De esta cola de adhesivo de la vejiga de esturión, sí hay algunas cosas publicadas. No sé si en revistas muy especializadas como Restaurator o Studies in Conservation, por ejemplo. Creo que puedes encontrar algunos artículos sobre este uso porque lo llevan haciendo. Yo he hablado solo de las miniaturas católicas, cristianas y católicas, pero la miniatura bizantina, por ejemplo, en Rusia y en toda esta zona oriental de Andalucía, de Europa, perdón, pues también llevan mucho tiempo más que nosotros trabajando con este adhesivo del esturión y sí tienen más avanzado la investigación en procesos de consolidación, de adhesión, etcétera. Y puedes encontrarlo en ese tipo de revistas o de publicaciones muy especializadas, sí, en inglés, ya publicadas. Sí. Thais Helena Javier pregunta sobre la encadernación. Sí, lo estoy leyendo. Mínima intervención, refuerzo de costura, de capa, ¿qué materiales usan normalmente? Pues he comentado antes, hay una tendencia a que sean siempre los mismos materiales. Es muy raro que introduzcamos, por ejemplo, no sé, productos sintéticos o materiales artificiales, no sé, contemporáneos. Entonces volvemos a utilizar cuero y piel. Dentro del proceso de restauración yo estoy muy a favor y es la corriente que más me gusta, que se restauran todas las pérdidas del pergamino, de la piel, incluso de algunos elementos con papel japonés. Yo digo que no se introduce en material moderno, pero sí lo hacemos. Entonces, se imita incluso el cuero de la encuadernación con papel japonés, se imita el pergamino con papel japonés y se hacen los refuerzos, por ejemplo, del lomo, en vez de con telas contemporáneas, con papel japonés. Entonces, yo te animo a que revises, por ejemplo, algunas publicaciones del, te voy a escribir, Instituto Valenciano de Conservación y Restauración, que sí publica algunos trabajos de los que hacen y tiene unos trabajos muy bonitos sobre restauración de libros de gran formato. Instituto Valenciano. Instituto Valenciano, sim. Valenciano, perdón. Sí. Las siglas son IVCR. Ellos hacen muchas intervenciones, o yo he visto muchas intervenciones suyas en libros de coro y gran formato y lo hacen con papel japonés. Yo también lo hago, suelo hacer así. Sinceramente también a veces es necesario utilizar una piel porque un libro pesa 30 kilos. No sé si habéis cogido algún hijo o sobrino de 30 kilos, pero necesita fuerza y necesita un material muy resistente. Entonces no podemos hacerlo con material delicado y tal, salvo que sepamos que el libro va a pasar a una vitrina o a una exposición y no va a ser manipulado, porque es que si no, no aguantaría la estructura de peso y de manejo de ese libro, ¿no? Entonces a veces utilizamos cuerdas de cáñamo, adhesivos de cola animal, cueros, maderas, etcétera, ¿no? Lo que no solemos es reponer, por ejemplo, pues ya como criterio general siempre, no se reponen los textos, no se reponen las imágenes, no se hace una reintegración de lo que se ha perdido en cuanto a documentación o a información. Pero sí reincorporamos los elementos estructurales o los reforzamos que vemos necesarios, ¿no? Sinceramente, ahora estamos en una fase, aunque yo llevo 20 años ya
me siento muy mayor, pero los tengo, tratando libros de coro. Todavía estamos en la fase de conocimiento, de cuántas colecciones hay, de dónde están las colecciones. Esta monja yo la entrevisté y fui a restaurar unos cuadros a su convento y le pregunté, ¿tienen libros de coro? Y decían, no, no tenemos. Y de pronto una de ellas dijo, ah, sí, madre, ese libro grande que está allí debajo de la escalera. Y entonces sacaron un libro de coro, su colección de libros de coro es uno. Y los demás pues ya se desaparecieron. Entonces no saben ni cuántos hay, ni dónde están, ni en qué estado. Entonces con saber eso casi yo me conformo, sinceramente. Y es conocer para conservar. Es decir, señor, señora, ustedes custodien este bien, no lo vendan para arreglar otra cosa, no lo rompan y lo vendan por partes. No, que no les engañen algunas personas comprándolo como una baratija y luego lo encuentres en el mercado, en un mercadillo, en un sitio así. Esto tiene mucho valor histórico, son piezas únicas. Entonces, ya está viendo inventarios, pero fijaros, por ejemplo, en Andalucía hemos contado 87 colecciones. Y en la base de datos de patrimonio de Andalucía hay 3 libros. 3 libros. No se ha cortado tu... Perdón. No sé en qué momento. Bueno. Creo que hay un problema. ¿Ahora? Ahora sí. Nos decía que en el inventario de patrimonio de Andalucía, de mi comunidad, hay recogidas, no sé si son 3 o 5 libros, y hemos contado 87 colecciones y de algunas de cientos de libros. Entonces, ni siquiera como patrimonio todavía están bien recogidos, ¿no? en los inventarios. Javier, perdóname porque tu micrófono está con... No el micrófono, tu conexión está con problema. Vamos a ver. Intenta hablar. A ver, ¿me escucháis ahora? Ahora sí, ahora sí. Bueno, voy a acercarme si no un poco más. Tu imagen no está funcionando, pero não passa nada. Karen, eu acho que é a tua conexão, eu estou escutando ele perfeitamente, tu que não estou te vendo, caiu a tua conexão. Que eres tu, Karen, não. Só a minha, desculpem, gente. Ai, perdão. Eu achei que era... Tá. Perfeito, então. Agora, vale. Desculpa, Javier. Nada, no pasa nada. Perdóname. Tengo una pregunta de Lidia Camillo, dice, no lo entiendo, dice, trabajo en un libro con ese peso, tiene rocios, la capa inferior. Entiendo que dice algo así, que tiene rozaduras o de las capas inferiores, ¿no? Supongo que se refería a eso. Ruedas. Sí. Bueno, no sé si tengo que contestar, no entiendo muy bien. Sí, efectivamente, la parte inferior siempre es la que está peor, porque es la que más peso lleva y la que más roce, la que más manipulación. Entonces es normal que esté peor. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más. Rodízios poderia ser roteadores? Roteadores no entiendo qué es. A Karen. Rodillas. 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 Ah, sí. Rodillas, no. Rodillas es una... No entiendo, no sé si es un poquito que voy a ver. Es que mi conexión está terrible. Sí, pues nada, quita la imagen y te escuchamos, ¿no? Voy a poner alguna diapositiva más así aleatoriamente. De todas maneras, si queréis, vamos dando por finalizado. Lo del peso, os ponía esta imagen porque me hizo mucha gracia cuando la vi en el coro. No sé cómo mover esto, el ajuste de la zona que quiero. Que se ve a estas dos personas mayores ahí arrastrando con pena el libro de coro y abajo pues también unos chicos jóvenes. A ver, no se mueve.
Discúlpame, no sé manejar esta plataforma. Não passa nada, Javier. Ah, vale, ya, aquí. Karen, estamos te escutando. Ok. Consegues abrir a câmera, não? Posso tentar, não sei. Echadores, no sé qué significa echadores. Eu acho que não é echadores, Silvana. Ahora lo que está diciendo. Rodicios. Rodilla, pero ¿en qué contexto quiere decirme eso? Rodilla. Como voy a decir? Yo con esto inferior los rodicios en la parte inferior de los libros. Ah, vale, la rueda, sí, o... Sí, rueda. Sí, ruedas, o sí, que quiere volver a verlas, quiere decir. Sí, creo que sí. Vale, voy a volver a buscar la imagen. A Lígia Camilo está comentando que na parte inferior das capas de madeira os livros deslizavam pela igreja. Havia essa manipulação dos livros. Ruedas, sim. Ruedas, Sí, André. Ruedas. Esto, ya he encontrado. Sí. Hay veces que son unos topes fijos, a veces son también, bueno, con forma, no sé, se llama fusiforme, es como de bronce también, pueden ser de bronce o de hierro, y estos son los que tienen ruedas, que son de la colección de Monasterio de Guadalupe, que está en Cáceres. Es un sitio, una ciudad preciosa con un monasterio increíble, como muy medieval, encima de una montaña y un pueblecito pequeño, y dentro tiene una colección creo que es la tercera colección más importante de España, es ella. Está la de Escorial, la de la Catedral de Sevilla, que es quizás la segunda más importante, y luego pues puede ser esta. Hay algunas más. Tienen cientos de ejemplares, esta no sé si tiene 150 o 260. Sí, vale, que ya lo he entendido. Gracias, Andrea. Que Lidia había trabajado con una parecida con ruedas también. Sí, fue muy curioso encontrarnos una rueda en un libro. Una rueda, no, 4 ruedas. O sea, un carro, un pequeño carro. ¿No? Pues sí, son curiosidades de estos libros. Igual que es frecuente que tengan muchas numeraciones. Aquí veis, por ejemplo, 22, 22 y otra más, y luego quizá alguna más. A veces no coinciden los números y van cambiando. Bueno, estoy con problema de conexión. Si acaso... se acontecer algum problema, André, eu peço que tu... Sim. Mas eu acho que já estamos, né, nós vamos tomar todo o tempo do Javier, já falou por 1h30. Nossa! Sí. Disculparme. No, es que al calcular mal. el tiempo, yo hablaba más deprisa para mí y luego he hablado más despacio. Y al final Não, quero te agradecer imensamente por essa aula maravilhosa, né? Foi para nós aqui, não temos conhecimento desse tipo de livro no Brasil ainda, né? Mas provavelmente existiu também, né? Acho que a gente pode buscar essas informações para contribuir com a tua pesquisa. Eu acho que vai ser uma troca bem importante para nós também. E também queria abrir a palavra para a Mariana para fazer um encerramento, porque a Mariana é a presidente da nossa Associação dos Conservadores e Restauradores aqui do Rio Grande do Sul, parceira desse projeto, né, junto com a Reitoria de Extensão e Cultura da UFPEL, e já fazer o convite para a próxima, né, Mariana? Boa tarde a todos. Eu estou com a minha internet um pouco ruim, não sei se vocês conseguem me escutar bem. Sim. Bom, eu quero agradecer em nome da associação essa palestra muito edificante, muito interessante para nós, até por um contexto um pouco diferente do nosso, mas sempre enriquecedor. E eu quero aproveitar, então, também para convidar todos vocês para a próxima palestra, que será no dia 31 de maio, neste mesmo horário, quer dizer, o horário ainda está, acho que para se definir, mas de qualquer maneira,
vai ser nas redes sociais, vai ter maiores informações com link de acesso, e será com a restauradora Cláudia Ganais, do Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia. Obrigada. Eu não sei se me escutam. Escutamos. Eu vou falar brevemente, então, agradecer mais uma vez, porque eu vejo vocês todos congelados aqui, tá? Minha conexão está ruim mesmo. Queria agradecer imensamente ao professor Javier por esse momento, né, tão interessante, tão maravilhoso, de tanta generosidade dele, né, de passar. O problema não é para nós essa 1h30, viu, Javier? O problema é para ti, né? A gente te agradece muito ter disponibilizado tanto tempo assim para nos agraciar, então, com essa conversa, com essa apresentação. Quero agradecer, então, a professora Andréia também, né, por toda a estrutura, enfim, e pela organização desse projeto. A Mariana também, Mariana, super parceira, que acompanha a todos, né. Javier, não tem palavras, né, mais uma vez, para a tua disponibilidade, e te agradeço muito, mais uma vez. Não sei se estão me escutando na totalidade, mas é isso, acho que não passo a palavra para ti, Andréia, porque eu não sei, minha internet está terrível. Não, quero agradecer mais uma vez o Javier, né, por essa disponibilidade, foi uma aula fantástica, realmente, e o público, né, tivemos 50 participantes nessa tarde, né, teve um momento que teve quase 60 pessoas, né, vai o fluxo, cai a internet, e assim a gente vai convivendo nesses tempos de pandemia, é a nossa forma de comunicação, né, então, eu acho que essas conversas também têm esse momento da gente de um relaxamento até, né, de sair desse mundo que os noticiários estão tão péssimos, assim, a gente só recebe notícias ruins, então esse momento eu acho que é importante esse compartilhamento, né, de conhecimento entre os colegas, eu acho que isso vale a pena, e a gente sai revigorado, eu sempre saio muito feliz das nossas apresentações aqui, então quero te agradecer imensamente, né, a tua generosidade de ter passado teus conhecimentos para nós hoje. Karen, obrigada por ter mediado, ter convidado o Javier, y contamos contigo para los próximos eventos también. Sí, por supuesto. Ojalá pronto podamos viajar y, como decía Karen, podáis venir a España, no solo alumnos, sino también profesores, y nosotros también allí, y podamos, bueno, no hemos hablado tampoco del futuro máster de restauración que queremos lanzar en Sevilla en un año aproximadamente, y al que seguramente os invitaremos como docentes y como profesores y como alumnos para que sigamos con los intercambios de conocimiento y de información. Karen, solo una cosa, mi primer apellido es Bueno, aunque parece, no es Vargas. ¿No? Porque está puesto con guión, porque para publicaciones americanas ya sabéis que tenemos que unirlos, nosotros tenemos 2 apellidos, entonces tenemos que unirlos así, pero es un poco falso. Realmente soy Javier Bueno, no Javier Vargas. No, Brasil. Es un pequeño detalle. Pues muchas gracias a todos y a todas que estoy viendo en la lista. Yo creo que no sé si solo he encontrado un chico o 2. Sois todos chicas, mujeres, siempre en el ámbito de la conservación. Estáis empoderadas y muy bien, lo cual me alegra. Creo que se repite también allí esa circunstancia y eso es bueno siempre. Pues muchas gracias a todos y a todas y nos vemos próximamente, ¿no?, en otras conferencias y reuniones. Un saludo a todos. Hasta pronto. Pode ir. Karen, quer desligar a gravação? Sim. Consegue? Sim. Acho que sim. Agora, mais para o final, as imagens estão congeladas, mas